Así es, justamente ahora vamos a ir a Colombia, porque en Colombia es un caso aparte, ¿no? Son décadas de guerra civil, donde no solamente están las FARC, están los paramilitares, otras expresiones de la guerrilla, y hay un proceso de paz. En la conferencia número 1 de Latindad hablábamos con mucho entusiasmo de este proceso de paz en Quito. Ahora ese proceso de paz tendrá solución luego del referéndum. Bueno, para hablar de eso nos acompaña Álvaro Villarraga. Álvaro, también por 10 minutos. Gracias, Carlos, y gracias a Latindad y al importante panel tan ilustrador. Tanto porque en parte lo tenía previsto como porque el diálogo se ha puesto en un sentido histórico de cara a lo actual. Quisiera ilustrar con algunos elementos históricos que repercuten en el caso colombiano con mucha claridad para explicar la coyuntura actual y en particular la del proceso de paz. Primero, ya lo advertía Carlos, precisar que nosotros no tenemos 40 ni 50 sino 70 años ininterrumpidos de violencia política, de expresiones de guerra civil y de ejercicios de política mezclada con violencia desde el poder y desde la oposición y desde el tratamiento de ciertos conflictos. Desde luego no estoy predicando un escenario de violencias siempre generalizadas, ni de guerras civiles siempre generalizadas, porque también tenemos cortes, también tenemos pactos de paz de distinto orden y también tenemos cambios de actores y circunstancias ambivalentes entre proyectos de construcción de paz reales que han existido también por décadas y proyectos también de guerra que aún permanecen vigentes. Pero vale la pena explorar la raíz. Aquí hay reflexiones que nos muestran identidades y también diferencias en los contextos. Porque la raíz de nuestros conflictos tiene que ver con la República Liberal de los años 30, cuando hubo una apertura, reforma agraria, una ley en el año 36, la ley 200 de reforma agraria, la única amplia y eficaz, al menos en algunas regiones del centro del país, cuando se reconocieron los sindicatos y garantías laborales, y cuando cesó la criminalización y el ataque incluso violento a movimientos sociales por unos años. Esa fase no fue una reforma democrática liberal a fondo, pero tuvo medidas importantes bajo 3 gobiernos liberales. Pero siendo el Partido Liberal la mayoría, se divide en elecciones en 1946 y sube el conservatismo al poder. Ahí empezó la violencia política que no cesa hasta hoy. Y vinieron 3 gobiernos conservadores de revancha hacendataria, terrateniente, incluida la iglesia. Y vino un baño de sangre de entre 200 y 300.000 muertos. Vino la instrumentalización a través de 3 gobiernos conservadores sucesivos de una forma que ahora llamamos paramilitarismo utilizando la policía. Sectores de la Iglesia Católica llamaban a las armas contra el campesinado liberal y en algunas regiones donde existía influencia campesina comunista en el campesinado. Los años mediados 40 y todos los 50 hasta inicio del 70 se conocen en la historia colombiana como la época de la violencia. Fue una guerra civil, la más generalizada, entre liberales y conservadores, y en parte minoritaria y en algunas regiones rurales también comunistas. El campesinado se tuvo que alzar en armas frente a gobiernos abiertamente autoritarios que terminaron en una dictadura militar, la de Rojas Pinilla de 1953 a 57. Esa situación nos marca mucho el presente, pero también tuvo su quiebre. En 1957 hubo un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y fue una buena noticia. Se acabó la guerra entre esos 2 partidos. Hicieron un plebiscito y lo ganaron con el 80% de la votación. Hicieron una comisión de la verdad, de esclarecimiento de las origen y causa de las consecuencias de la violencia, y fracasó la comisión de la verdad, porque eran 2 liberales, 2 conservadores, un general del ejército, un general de la policía y un cura. Y en el acta dejaron en claro, ese temor de que el tiempo no me alcanza, la comisión de la verdad
deja acta de que es incapaz de interpretar un solo consenso. Sin embargo, deja a sus miembros en libertad y el cura Germán Guzmán Campos, junto con unos académicos de la Universidad Nacional, hacen un informe importantísimo que fue rechazado en su momento buscando esclarecer los hechos de la violencia. El cierre de la guerra liberal conservadora conllevó un nuevo régimen político, que fue un régimen político de cierre de las posibilidades de la oposición de izquierda. Si algunos no conocen, sobrevinieron 2 décadas, 1957 hasta 1974, en donde por constitución solo se podía ser liberal o conservador. Los gobiernos eran sucesivos, liberales y conservadores, y había bipartidismo oficialmente establecido. La izquierda no podía estar en la legalidad. El Partido Comunista le pedía el indignante favor al Partido Liberal que le permitiera inscribir en ocasiones concejales en los municipios o diputados en los departamentos o algún congresista que llegaba como matriculado del Partido Liberal. La izquierda, en medio también de un ambiente internacional de guerra fría, de anticomunismo, de ilegalización del Partido Comunista, la izquierda casi que por definición constitucional y legal estaba en la extralegalidad o en la ilegalidad o en la insurgencia. Ahí viene un debate en la izquierda sobre el uso de la lucha armada. A partir de ello, en los años 60, afloran sectores de la izquierda que quieren y reclaman garantías en la legalidad, pero afloran también las guerrillas, y fueron 4 las guerrillas: las FARC en el centro, oriente y sur del país, el ELN en el centro y el nororiente del país, el EPL en el noroccidente del país y la costa caribe, y el M-19 que surge en Bogotá y se vuelve luego guerrilla rural y ocupa el suroccidente del país. No hubo un acuerdo, pero las guerrillas se distribuyeron prácticamente todo el territorio nacional. Tuvimos entonces de los 60 a los 90 una guerra sorda, en donde no habían garantías para la oposición, en medio del anticomunismo. Casos como el exterminio de la Unión Patriótica, el Frente Popular a Luchar y otras organizaciones de izquierda, masacres sucesivas de las direcciones sindicales, campesinas e indígenas, en medio de la absoluta polarización. No obstante, movimientos sociales que se registran en esas décadas con importancia, con protagonismo e incluso con ciertas reivindicaciones conseguidas. En ese contexto se produce un quiebre histórico en 1991 que conjuga elementos internacionales e internos: la caída del muro de Berlín, crisis y replanteamientos en las izquierdas, paralelamente los procesos de paz centroamericanos. Las insurgencias debaten y se difieren en 2 actitudes. De las 4 insurgencias, 2 entran mediante pactos de paz: el M-19 y el EPL. EPL maoísta, M-19 una concepción más del socialismo a la colombiana, entran en un proceso que a la vez hay un agotamiento de la violencia, de la intensificación de la guerra muy fuerte a finales de los 80, y en esa coyuntura, digamos, de ese cambio que se vivió de la caída de la guerra fría a nivel internacional, se produce una coyuntura interesante en 1991 con la Asamblea Nacional Constituyente y con un cambio progresista de la Constitución. No solamente a partir, aunque esto obra, de los pactos con estas guerrillas y con otras pequeñas guerrillas regionales, una indígena en el Cauca, otras campesinas en la costa atlántica. También hubo un movimiento estudiantil muy fuerte que hizo un plebiscito de hecho, llamando a que cesara la violencia y se reformaran las instituciones. Entonces vinimos luego, desde los años 90 hasta la actualidad, simplificando mucho, en un avance en democracia formal, en derechos liberales, en cierta modernización, reconocimiento de derechos y garantías, un tribunal constitucional importante, uso de figuras como la tutela, jurisdicción avanzada en derechos humanos en general, pero a la vez un modelo de afianzamiento y de orientación neoliberal con claros estragos, no solamente de precarización del trabajo,
sino de detrimento muy fuerte en derechos sociales e incluso de reformas regresivas a la Constitución en lo relativo a los movimientos sociales. Y ahí brinco a lo actual, porque ahora estamos en este escenario con un momento histórico muy interesante, que es la posibilidad de cerrar definitivamente el conflicto armado interno que aún sobrevive en el país. Insisto, no es guerra generalizada, no participa la mayoría de la población, pero no se pueden desestimar sus raíces históricas, sociales, políticas, la nunca existencia de una reforma agraria que se revirtió, la vieja de los años 30, una pequeña reforma agraria parcial conseguida por el movimiento campesino en los años 70 y parte del 80, se revirtió por la violencia narcoparamilitar que usurpó y despojó y desplazó al campesinado de sus territorios, de manera que se acumulan viejos conflictos, se acumula también la carencia de garantías. En el país no existe un estatuto para la oposición política y no existen garantías reales para la oposición. La existencia misma de la insurgencia crea situaciones de ambivalencia por los nexos posibles o reales con la insurgencia que llevan al uso de la violencia política y a las extensiones de la guerra fría hasta el presente. En ese contexto, finalizar la guerra con las FARC tiene altísima importancia, porque las cuatro guerrillas sin duda alguna es la de más raíces históricas y la de más peso y control territorial. Han sido un año de entendimientos secretos hasta definir una agenda, una temática, etc. Han sido 4 años de negociación en La Habana. Ustedes conocen que hay países garantes, Venezuela, Chile, han apoyado el proceso y están en la mesa como garantes Cuba y Noruega. Una agenda, de pronto en las preguntas si hay interés y hasta mostramos algunos cuadros que traje, podemos mostrar la agenda y algunos desarrollos, pero en resumen, ya se consigue el contenido del pacto de paz con las FARC, pero la paz no sería completa ni puede desestimarse la paz con la otra de las guerrillas, que es el ELN, con su historia, con sus propias particulares controles territoriales y apuestas, abre negociación en Quito y estaríamos en el escenario de cierre del conflicto armado. Tensas situaciones internas llevan a que, después de intentar aniquilar a las guerrillas, que han sido varios los intentos históricos fallidos, pero en el último periodo, una década sostenida de acción militar estratégica contra las guerrillas con gran apoyo norteamericano financiero y de asesoría directa, el llamado Plan Colombia de 2002 a 2012, llevó al fracaso. Sí se debilitaron las guerrillas, sí se replegaron a ciertas regiones selváticas de montaña y de frontera, pero en resumen, no logró el presidente Uribe en sus 2 mandatos, parte del anterior mandato y parte del inicio de Santos, la vía militar de aniquilamiento. Fue un fracaso evidente. La guerrilla de las FARC logra en cierto grado reactivársele a Uribe en su segundo mandato a partir de 2007 y logra cambiar el despliegue estratégico hacia otras regiones, y es en esas condiciones que el presidente Santos, de la élite política tradicional, ¿sí?, también bandida y enriquecida de hecho, con realismo cambia su visión de destrucción militar y acepta el diálogo político. En esas circunstancias estamos, hay fracciones en los sectores de poder, hay un sector de mucho peso, hacendatario, conservador y muy nutrido por esa economía narcotraficante subterránea en la ilegalidad que irrumpe en sectores de propiedad, en sectores de capital, y por el despojo y la violencia y el enriquecimiento concomitante del paramilitarismo. Me refiero a Álvaro Uribe y a sectores del narcoparamilitarismo que son un factor de poder y de disputa en las clases dominantes y que mantiene la idea de la fuerza. Entonces cierro diciendo: no ha fracasado el proceso de paz ni la posibilidad de la paz en Colombia. Perdimos el plebiscito por mínima diferencia de 0.43%, pero se ha desatado una gran movilización ciudadana, ya se han conseguido unos nuevos consensos, incluso con los opositores y otros sectores, y estaremos y estamos agotando todas las condiciones para potenciar, llevar a término este pacto de paz
el pendiente referido con el ELN y cerrar en ese sentido un periodo histórico, pero también una coyuntura muy difícil en el país. Muchas gracias.